yo os voy a hablar de Maldita.es. No sé si alguno os suena, si podéis levantar las manos, Maldita.es, Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, ¿os suena? Sí, os suena más o menos. Vale, os voy a comentar un poco en lo que consiste este proyecto. Es un medio de comunicación que mucha gente pregunta, ¿pero qué es en sí? Pues lo que es un medio de comunicación que lo que hace es luchar contra la desinformación. Pero bueno, esto en realidad lo hacen un poco, en teoría deberían hacerlo todos los medios, o sea, tampoco hay tanta diferencia con otros medios, lo que pasa es que Maldita se dedica en exclusiva a luchar contra la desinformación. Es una asociación que va camino de convertirse en fundación y no tiene ánimo de lucro, que eso es lo que también diferencia de otros medios de comunicación. No admitimos publicidad y bueno, las fuentes de financiación pues son las apariciones en otros medios de comunicación, como Onda Cero, Radio Nacional, también en Telemadrid. Luego, lo que comentaba también Javi Salas, pues tenemos acuerdos con Facebook para desmentir las informaciones. Luego también hay ayudas europeas. Entonces, bueno, son diferentes formas de financiación que hacen no depender de publicidad y ser lo más independientes posibles. Vamos, ser independientes. La independencia no existe, pero lo más posible, que eso imagino que también lo estaréis viendo en la facultad. Bueno, el fact-checking del que todos oís hablar, ¿qué es el fact-checking? Bueno, eso es verificar, básicamente es eso, verificar la información y ver si es cierta o no es cierta. Y lo que hace Maldita.es sobre todo es monitorizar el discurso político y público. La parte de ciencia sería más el discurso público, no tanto político, aunque como vemos muchas veces los políticos se meten la pata en temas de ciencia, sobre todo en temas de salud. Constantemente, bueno, hay muchísimas declaraciones, entonces al final la ciencia es transversal a todo. Rápidamente comentaros, Maldita.es se divide en esos proyectos, Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldita Ciencia y Maldita Hemeroteca. Y luego hay dos proyectos nicho, que son Maldita Migración y Maldito Feminismo, que tienen su propio partner, que es, por así decir, un socio, que es el que se encarga de sufragar lo que cuesta el personal de esos dos proyectos. Maldita Ciencia se fundó en 2018 y Maldita.es se fundó en 2017. O sea, que somos un medio joven, pero bueno, que nos estamos consolidando, que no es fácil en este momento pues de los medios de comunicación, los ingresos publicitarios y demás, no es fácil. Pero bueno, somos optimistas y va para adelante el proyecto. Estamos oyendo hablar todo el rato de fake news. Nosotros no hablamos nunca de fake news, hablamos de bulo, desinformación, porque, bueno, en primer lugar, fake news, cuando son noticias falsas no son noticias, es otra cosa, pero contenidos, artículos, no sé, lo podemos llamar como queramos, pero noticias como tal no son. Y aparte, el término fake news se ha utilizado mucho por políticos que lo han desvirtualizado, por así decir, como por ejemplo Trump, que siempre está hablando de las fake news, o bueno, también aquí hay políticos en españoles que cuando no les gusta algo dicen, eso son fake news, y a lo mejor no es una noticia falsa, es real, pero lo dicen como para quitárselo de encima y no. Entonces, por eso nosotros no utilizamos ese término, utilizamos eso, o bulo o desinformación. Hay muchísimos formatos, también por eso no encaja en la categoría de news, porque la desinformación tiene muchísimos formatos. Ahí vemos algunos ejemplos, pues esos serían medios, luego hay capturas también de WhatsApp, Twitter, fotos que se mandan por Facebook, cartelas. Entonces es un océano de desinformaciones en diferentes formatos que la verdad es que no es fácil combatirlos. Lo que comentaba Javier, es verdad que los bulos, digamos que tienen una vida, es imposible acabar con el bulo. Lo único que puedes hacer es acompañar el desmentido, ¿no? Que el desmentido acompaña al bulo. Entonces, si el bulo tiene este comportamiento, pues el desmentido lo que hace es acompañarlo. Entonces, el objetivo es que el desmentido se viralice más que el bulo. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, a veces no se consigue, pero nosotros intentamos que se consiga y que se viralice más el desmentido que el bulo. ¿Cómo se hace? Pues gracias a la comunidad, lo que comentabais antes de los periodistas ciudadanos, los ciudadanos que se convierten en periodistas y demás. Para nosotros la comunidad es muy importante y el hecho de que los ciudadanos se sientan parte de este medio y en general de luchar contra la desinformación, porque las personas, vosotros, toda la gente que lee Maldita o que comparte las informaciones, sois los encargados de transmitir los desmentidos y que se viralicen tanto como el bulo. Y sobre todo en grupos de WhatsApp, porque nosotros no llegamos a los grupos de WhatsApp, ningún medio de comunicación llega a los grupos de WhatsApp. Entonces, ahí es donde más se mueven los bulos. ¿Cómo llegas a tu tía? ¿Cómo llegas al grupo de WhatsApp de los padres y madres del cole? ¿Cómo llegas a los compañeros del partido de fútbol? Nosotros no podemos llegar ahí. Entonces, si alguien nos manda un bulo por nuestro canal de WhatsApp y nosotros decimos, vale, lo desmentimos y lo movemos a su vez por WhatsApp, y esta persona lo mueve a sus contactos, así estamos llegando un poco al origen, a donde se está moviendo más. Entonces, de alguna manera, al final, el objetivo es ese, que se viralice más,
que el bulo y muchas veces se consigue, porque sí que nos dicen algunos que nos escriben, pues sí, ya me ha llegado, mira, no, me ha llegado por aquí, entonces tenemos también un poco de prueba a las madres en general, como los familiares de los periodistas que hacemos Maldita. Entonces sí, pues a lo mejor nos manda alguien, mira, me ha llegado esto y a lo mejor te escribe no sé quién. No, ha llegado el desmentido, mira, no sé quién le ha llegado del desmentido, sin haberlo enviado nosotros a esa persona directamente, sino que le ha llegado por su propia red. Entonces la comunidad es importantísima, la comunidad, lo que es la ciudadanía, o sea, Maldita se basa también en una red de embajadores, que es la gente que quiere pagar la ayuda de lo que puede para que se sostenga el proyecto, pero no solamente los embajadores son la comunidad maldita es cualquier persona que lee los contenidos de este medio y que luego los difunde a través de sus contactos, y para eso no hay que apoyar económicamente en absoluto, o sea que en ese sentido es importantísimo, para nosotros es muy importante que se lean las noticias, pero sobre todo para que se compartan y que así se pueda combatir lo que se está generando, y sobre todo en WhatsApp. Me vais a decir que no es nuevo esto, bueno, todos recordaréis, no, los que sois muy jóvenes, que estáis estudiando, esto no os sonará chino a lo mejor, pero pues Concha Velasco y el famoso bulo del perro, la mermelada, bueno, en algunos sitios era mantequilla, en fin, no lo sé, nocilla. Bueno, el caso es que esto, hace mucho tiempo, en un programa de televisión en los 90 que se llama Sorpresa, Sorpresa, pues todo el mundo conocía a alguien que lo había visto. Y era, bueno, pues no voy a entrar, y bueno, Ricky Martin, en fin, una chica y un perro, y entonces, bueno, pues lo podéis buscar porque está por ahí, lo desmintió hasta Concha Velasco. El caso es que este es el ejemplo de bulo, que es como la tormenta perfecta de los bulos. Y todo el mundo, si preguntas a gente, aún hay gente que cree que era cierto y no lo era. Entonces, bueno, pues para que veáis que esto no es típico de ahora, es verdad que los bulos y las desinformaciones se han movido siempre. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es que ahora pues hay muchísimas más plataformas que antes. Esto se supone que pasó en televisión, pero bueno, ahora tenemos una barbaridad de medios, es un océano para compartir lo que es positivo, para buscar información y para documentarnos y demás. Y vosotros cuando tenéis que hacer trabajos para clase o en general, obviamente, Internet es una revolución y nos ayuda muchísimo a todos en nuestro día a día, pero también tiene la cara oscura, que es un poco lo que decía Javi de la cara amarga de las redes, pues la cara oscura que tiene es que ahí hay tanto información veraz como no veraz, entonces es difícil saber qué es veraz y qué no es veraz. Entonces eso es lo que aprovechan pues los que quieren vender su moto para colarlo a la gente que está pues indefensa en realidad, y no todo el mundo tiene por qué saber si esto es real o no es real, porque es verdad que a veces se enmascara y tienen un formato que parece muy real. Lo de la desinformación se democratiza, al final es eso, al final todos tenemos el poder de acceder a la información y a la desinformación, con todos los riesgos que eso genera. Y es verdad que todo se cuestiona, desde la medicina a la física, no solamente, lo comentaba antes Javi, cosas que ya damos todos por sentados, ¿no? Las vacunas funcionan, la Tierra no es plana, tal, de pronto todo hay que ponerlo de nuevo, ¿no? Como que hay que demostrarlo todo, y a nosotros nos llegan a veces algunas dudas, que es como, pero ¿cómo se puede estar preguntando a la gente esto? Y se lo están preguntando y tú das por hecho que es como, es que esto está clarísimo que no es así, pues esto sigue estando. O sea, el bulo de que las vacunas pues no curan y que están dentro de las farmacéuticas y demás, eso es una constante en general. Y da igual que publiques temas, siempre va a estar eso ahí. Entonces, como eso siempre está ahí, tenemos que seguir publicando temas, desmintiéndolo y refrescándolo, porque eso siempre va a estar ahí. Los bulos no desaparecen, en general no desaparecen. Lo que tienes que hacer es intentar que lo que tú publiques se posicione mejor que el bulo, que es lo que comentaba antes Javi del tema de los algoritmos y demás, pues por lo menos que se intente posicionar mejor que el bulo para que el desmentido tenga más fuerza que el bulo. Y eso a veces en las redes sociales sí que se ve bastante evidente. Sacaron hace poco, bueno, hace unos meses un tema de la NASA que decía que era un bulo, que el cambio climático estaba ocasionado por un tema de la rotación del Sol, bueno, y lo habíamos desmentido. Entonces, lo vimos en el timeline en Twitter, aparecía justo el bulo y una persona abajo le decía, no, mira, aquí aparece Maldita que está diciendo que es mentira. Entonces, al final, sin que nosotros hubiéramos entrado en esa conversación, como que ya ves que se va posicionando a la vez, entonces eso es lo positivo. O sea que por eso no es frustrante este trabajo, que eso muchas veces lo pregunta la gente, en plan, pero es que esto estáis como remando en el desierto, porque con todo lo que hay y lo que vosotros hacéis, bueno, al final ves que sí que va sirviendo y que entonces se va intentando posicionar por lo menos a la misma altura o bueno, incluso a veces por encima.
Sí que es verdad que, por ejemplo, con la OMS o con campañas del Ministerio de Sanidad se están poniendo un poco las pilas para intentar que los contenidos, cuando buscas en Google, que aparezca, pues con coronavirus y cosas así, que aparezca la información fiable al principio, pero en muchas cosas no. O sea, si ahora mismo buscamos Kalanchoe en Google, que es una planta, te viene un mogollón de propiedades medicinales y que cura un montón de enfermedades, y no es así. Y es lo que decía Javi, de que llenan el vacío que hay, pues sobre esa planta quien escribe poca gente. Pues entonces se llena ese vacío y es lo que aprovechas. Si tú ahora buscas y estás dudando, tienes una enfermedad y te ha hablado no sé quién, pues esta planta sirve, buscas y si te aparece el primer resultado, pues eso es un problema. Entonces hay que hacer mucho para intentar que ese resultado baje y que se ponga al principio el resultado riguroso. Lo que os comentaba, bueno, pues esto es muy habitual, confirmada la farsa de los CDC, las vacunas causan autismo, esto es muy habitual que siga sucediendo. Y ahora, en relación al coronavirus, es curioso porque la OMS sí que es verdad que parece que se ha puesto un poco las pilas y hablan de infodemia como epidemia, pero relacionado con la saturación que tenemos ahora mismo de información, tanto falsa como cierta, con ocasión de este brote del coronavirus. Entonces, bueno, ellos alertan un poco de que es muy peligroso porque hay muchísima información circulando, tanto sobre lo que puede prevenir como lo que puede curar esta enfermedad. Entonces, para intentar llegar a la población, ellos están sacando con formato, esto está en inglés, pero lo están sacando con formato de ilustraciones, lo que ellos rastrean por redes que se están moviendo como falsos remedios. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el ajo, y estas dudas, a su vez, a Maldita nos llegan a través de las redes sociales, nos preguntan, ¿es verdad que sirve hacer gárgaras para prevenir, inhalar una solución salina, comer ajo? Bueno, nada de esto sirve, no sirve nada de esto. Pero bueno, está muy bien que la OMS también se haya puesto las pilas con esto y le esté desmintiendo y lo está moviendo en redes sociales. Ellos están rastreando redes sociales y lo están moviendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en LinkedIn y también en la red social china, en Weibo. Entonces yo creo que eso es bastante positivo, que queda muchísimo por hacer, pero bueno, se nota que están teniendo un poco se están dando cuenta de que es muy peligroso para la salud pública. En Maldita lo que hemos hecho es colaborar con los compañeros de Yo Doctor, que la verdad es que ellos lo hacen sin ánimo de lucro. Ellos son médicos, no sé si os suena, yodoctor.es. Entonces lo hacen, desmienten bulos con humor a través de viñetas. Entonces en este caso, pues ellos nos escribieron y nos dijeron, estamos viendo muchos bulos que están circulando, hemos pensado hacer viñetas relacionadas con películas, ¿qué os parece? Y le dijimos, pues perfecto, os vamos a mandar bulos que nos llegan a nosotros o consultas de gente, las resolvemos con vuestras viñetas y también os mandamos lo que va diciendo la OMS para que veáis un poco. Entonces, por ejemplo, en relación con el ajo, pues ellos sacaron esta viñeta con la película de Entrevista con el vampiro, pues diciendo un poco, claro, al final como era también el murciélago, el ajo, el vampiro, bueno, con un poco de humor. Y esta es otra manera también de que se viralice los desmentidos, de una manera con la medicina gráfica, por así decir. Es una manera muy chula también de llegar a otro tipo de públicos y de que se comparta muy bien en redes, en Instagram, no el formato de leer, que al final es que el formato de un artículo es lo que menos se lee. Entonces esto también es otra manera y es muy, muy positiva. Lo que hablábamos de las diferentes desinformaciones, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues con el tema de Concha Velasco u otras cosas, cuando tenías el papel allá por el Pleistoceno, pues tú sabías que era el periódico de papel, ahí tenías el referente. Ahora, si te llega algo por WhatsApp o algo al mail o lo que sea, no sabes de dónde viene. Entonces, eso es lo que es el concepto del ancla, el referente. Entonces, cuando no hay ancla, cuando no hay referente, los ciudadanos, los lectores en general, pues se encuentran indefensos, ¿no? Son víctimas de ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo me fío de esto o no me fío de esto? Porque no sabes lo que te llega. Aquí tenemos, por ejemplo, dos noticias parecidas. Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel, era una, y la otra, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos. Y las dos así las ves, es como, pues parecen las dos noticias reales. Si nos fijamos mucho en esta de la izquierda, que es la real, Urdangarín no lleva tilde, y en la de la derecha sí, y Urdangarín no lleva tilde porque es el apellido euskera. Entonces, bueno, la de la derecha, la de la izquierda, es falsa. Es verdad que, como ahora ya no nos sorprende nada, pues a lo mejor lees Urdangarín, que esto llegaba en formato de WhatsApp, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos, y dices, qué fuerte, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Porque ya tampoco nos sorprende, y esto no era verdad, era una desinformación. Entonces, claro, pero si te llega así, ¿cómo sabes que esto es una desinformación? Es que es muy difícil identificarlo.
Entonces, bueno, pues nos puede llegar como vídeo, por WhatsApp, un audio, también como un audio, capturas. De hecho, imagino que a todos vosotros os han llegado por WhatsApp este tipo de algún bulo, ¿no? Alguien que dice comparte esta cadena. ¿Os han llegado las típicas cadenas? A todo el mundo, ¿verdad? Claro, sí. Si es que esto está a la orden del día. Pues ya os adelanto, lo que dicen, por esta cadena 1 euro se va a recaudar, mentira todas, da igual, todas son mentira. Lo de 1 euro por esta cadena se va, cuando reenvíes esto, eso es mentira, de verdad. Pero nos lo podéis enviar y lo verificamos, pero en general todas son mentiras esas cadenas. Luego también hay formatos muy sofisticados de desinformación. Esto que vemos a la izquierda, pues ahí hay manipulados logotipos de ministerio, de partidos políticos, o sea, eso también está. Entonces, cuanto más sofisticado es un bulo, pues más creíble parece. Y bueno, eso, dejemos de pensar en direcciones de Internet, en URLs, porque se pueden compartir así, como una especie de PDF. Y aunque es muy sofisticado, el meme más cutre también se viraliza como real, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver ahora, después el picotazo de un mosquito se compartía mucho, que el picotazo de un mosquito te puede dejar embarazada. ¿Cómo te va a dejar embarazada el picotazo de un mosquito? Bueno, pues se compartió así, creo que la tengo por ahí, se compartió tal cual ese titular, y luego es que eso procedía de una web satírica. Entonces, claro, como no sabemos de dónde procede, como no tenemos el ancla, pues alguien a lo mejor que le pille despistado, bueno, pues imagínate que se lo cree. Entonces, bueno, pues para que veáis que hasta lo más cutre, ¿quién se va a creer eso? Pues se lo creen. Las razones que mueven a la gente, porque os estaréis preguntando, pero ¿la gente por qué desinforma? ¿Por qué hace bulos? ¿Qué gana la gente con esto? Bueno, pues la primera sería económica, pues el tema de los clics, al final eso se monetiza y hay ahí pasta. La segunda sería ideológica, que eso sería un poco también ya entraría el tema de las campañas políticas, la propaganda y demás. Y luego la tercera, que nos interesa bastante y que a mí siempre desde el punto de vista antropológico la verdad es que me flipa, es el tema de la maldad, el mal por el mal, ¿no? Lo que comentaba Javi del mal, pues es verdad que el ser humano es el único animal que puede hacer el mal, porque los otros animales no tienen la noción del mal. Entonces, pues sí, hay por maldad también, ¿no? Por hacer daño. Y luego habría otra razón, un poco a caballo entre las demás, que sería un poco el narcisismo. La gente que hace alguna desinformación, pues un montaje en Photoshop, pues de un arcoíris, bueno, voy a hacer este montaje. Lo comparte en redes y lo que quiere es que se comparta mucho, que tenga muchos clics o muchos me gustas. Y entonces, al final, eso es un narcisismo patológico que le da igual que sea verdad o mentira lo que está subiendo, lo que quiere es la atención. Bueno, pues lógicamente eso es una patología y tendrían que hacérselo mirar, porque si lo que quieres es clic a base de cualquier cosa y me gustas, pues tienes un problema. Pero bueno, que también estaría un poco a caballo entre esos motivos. Lo que os comentaba antes de WhatsApp, para nosotros es el agujero negro de la desinformación, precisamente por eso, porque es donde más bulos y desinformaciones se mueven y donde más difícil es entrar. Alrededor del 36% del consumo de la información en España se hace por WhatsApp. O sea, lo que comentaba antes también Javi, de que ya cada vez se utilizan menos los medios de comunicación tal cual, entrar a la portada del país, voy a informar por esto, eso cada vez se hace menos. Sobre todo redes sociales, y WhatsApp es uno de los canales preferidos. En Europa tiene muchísima penetración. Y para que os hagáis una idea, a maldita.es llegan una media al día de 250 mensajes de WhatsApp de consultas de la gente con bulos. 250 al día. Entonces, cuando llega el fin de semana, los lunes, los compañeros de Maldito Bulo, que son los que lo chequean todos uno a uno, tienen a lo mejor 750, 800 mensajes pendientes de leer, para que veáis lo que se va generando. Y esto, bueno, a veces con campañas electorales aumenta, entonces, pero para que veáis el volumen que se va generando. Alrededor de un tercio de estos bulos son sobre inmigración. Y bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de que el mundo real está ahí y no lo vemos. Se mueve ahí, en esos círculos, en esas listas de WhatsApp. Esto es lo que os comentaba del mosquito, que al final buscando pues es una web satírica. Entonces sí, aunque el bulo parezca increíble, la gente se lo está creyendo. Tenemos que dejar de pensar como élite. Eso es muy importante, porque cuando se creó Maldita Ciencia, yo me he incorporado más tarde, pero bueno, cuando lo crearon Julio, Clara y Rocío Benavente, que es la compañera que lo coordina normalmente, que ahora está de baja, pues ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una divulgación un poco más como de alto nivel, porque ya presuponían que había un cierto nivel de cultura científica entre la sociedad. Pero se dieron cuenta de que la gente escribía con dudas mucho más sencillas. Entonces, al final, lo que hemos hecho es intentar acercarnos más a la gente y no hacer tanto divulgación de alto nivel, porque nos hemos dado cuenta que es que los bulos se siguen moviendo. Entonces, nosotros lo que queremos es llegar
a lo que la gente está compartiendo y se está creyendo. Que luego está muy bien también intentar hacer una divulgación de más alto nivel o temas un poco más complejos, pero no tenemos que descuidar la parte de abajo. Y esto no está ligado, a mí me gusta hacer hincapié en esto, porque la cultura científica no está ligada con el nivel educativo. De hecho, pues según una encuesta de percepción de la ciencia de FECIT, de la gente que desconfía o que cree mucho en las pseudociencias, más del 60% tiene un nivel de estudios alto. O sea, que los que más creen en pseudociencias no es la gente que tiene nivel de estudios más bajo, sino al revés, más alto. Entonces, para que veáis que la cultura científica no está ligada con el nivel de estudios, es otra cosa diferente. Entonces, al final, todos intentamos aumentar un poco la cultura científica, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar como un poco más abajo. Por ejemplo, lo de las vacunas, todos dábamos por hecho que nadie se cree que las vacunas no sirven, pero los movimientos antivacunas siguen estando muy fuertes y no van a desaparecer. Entonces, tenemos que seguir haciendo hincapié en cosas que damos por hechas. Y bueno, los temas que podamos hacer un poco más altos, pues también los hacemos, pero no tenemos que dejar de lado los más básicos. Esto, bueno, si os metéis en la página web, son como unos consejos. Si te llega alguna desinformación, lo primero, frena, en plan, no compartas algo, uy, esto me suena dudoso, bueno, se lo voy a mandar a fulanita, no vaya a ser que sea verdad. No, lo primero es mantén el bulo, lo que tú te suene dudoso, intenta verificarlo por ti mismo, porque al final lo que también queremos es que la gente sea capaz de verificarlo por ellos mismos y que no dependa de los periodistas ni de los medios de comunicación. Entonces, al final, vosotros lo que podéis hacer, pues eso, piensas, el titular, ¿qué me está diciendo? ¿Esto es realmente lo que el titular me está informando o me está desinformando? Voy a leer la información. Ah, pues mira, no se corresponde el titular con la información. Pues esto entonces es mentira. Que eso se hace mucho por el tema del clickbait. Entonces, te ponen un titular, te vas a sorprender con lo que le ha pasado a David Bisbal, y luego lees y no le ha pasado nada. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Luego también tenéis que tener en cuenta pues las fuentes que citas, si son reales o no. O sea, como que vosotros mismos podéis ser capaces de ver si una noticia es verdadera o falsa. Luego también si hay una cita, pues quién dice esas declaraciones, intentar verificarlo, porque al final, eso es lo bueno al final de Internet, que todos podemos ser capaces de verificarlo, no solamente los periodistas, vosotros también, y eso es lo importante, es lo que se conoce como una alfabetización mediática, ¿no? Una educación mediática para que todos los ciudadanos sepan consumir las informaciones o lo que circula como informaciones de una manera pues, responsable y que sean ellos críticos con espíritu crítico. Y luego ahí abajo, luego al final lo veis, tenemos nuestro canal de WhatsApp y Twitter y Facebook y demás, pues si tenéis dudas nos lo mandáis y lo verificamos. Pero que nosotros queremos que vosotros seáis activos y que vosotros mismos lo verifiquéis. Para eso también hay una caja de herramientas dentro de la página web, maldita.es, que ahí lo que hay es, por ejemplo, pues te ayuda a seleccionar, tú ves una imagen que te huele un poco raro, metes en el buscador de imágenes, es la búsqueda inversa de imágenes que se llama, pues te la busca y te dice, mira, esta imagen no es de ahora del coronavirus, es de hace 5 años en otro hospital de donde fuera. Entonces eso lo podéis hacer vosotros mismos. Aquí también hay un tema de mapas para localizaciones, o sea que lo podéis trastear y bichar vosotros sin ningún problema. Y luego también hay una extensión que tenemos para diferentes navegadores que lo que te hace es, te lo instalas y te alerta de si te metes en algunos medios como estos que pone aquí, que normalmente lo que hacen es publicar muchísimos bulos o desinformaciones, pues te sale un pop-up y te dice, alerta, aquí hay 15 publicaciones desmentidas. Entonces tú ya cuando entras ahí, si ya te sale esta alerta, ojo, que este medio no es fiable, pues también es una manera de que os estéis un poco en preaviso. Y todo esto que os estamos diciendo es gratuito, no es nada, no tenéis que registraros ni nada. Ya para ir avanzando, bueno, pues ¿por qué? Lo que os comentaba un poco antes, ¿por qué Maldita Ciencia tiene su propio Maldita? Maldita Ciencia se creó un poquito después de que empezara Maldita.es, pero bueno, nos dimos cuenta de que pues la ciencia es fundamental para el avance de la sociedad, lo que os comentaba de que nos falta cultura científica y sobre todo eso, que al final los consejos que nos llegan, pues las mujeres, yo imagino que a todas os ha pasado, la tía, la abuela, la madre, mira esto de las mamografías, ten cuidado con esto, los aros del sujetador, que al final nos llegan mensajes de gente que quiere nuestro bien, que lo hace con su mejor intención, ellos no son culpables, pero esto también es un poco peligroso, porque ahí está el componente emocional y los lazos que tenemos con quien nos da esa información, esa desinformación. Entonces, bueno, pues esto también es más peligroso, porque te tiendes a fiar, ¿no? Si te lo dice tu tía o te lo dice tu madre, o pues alguien le habrá llegado, pues a lo mejor tiene razón.
Lo que hacemos es, pues hacemos periodismo en realidad, verificar los datos que hay, verificar las fuentes cuando nos llega una desinformación, si existe ese científico, existe esa institución científica, muchas veces no existen. Lo metes en Google, no existe el científico, o a lo mejor existe el científico pero tiene otro cargo, la institución científica tiene otro nombre, eso es como lo principal y es muy fácil. Cuando te llega algo y ya ves que no existe, pues ya sabes que eso es un bulo. Luego el origen de los datos también, es muy fácil que haya datos que de pronto hay un dato, pero este dato no quiere decir esto. Entonces hay datos, te los ponen una desinformación y aparecen de un informe que no es, eso se juega mucho también. Y luego también tener en cuenta el contexto en el que se mueve todo. Pues, por ejemplo, ahora con el coronavirus pues, circulan muchísimas cosas relacionadas con virus y con China y demás. Es importante, claro, el tema de trabajar en ciencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciencia, como sabéis, no es blanco-negro, tiene una escala de grises, lo que hoy a lo mejor no se sabe científicamente porque se sigue trabajando e investigando en ello, mañana a lo mejor ya sí se confirma, entonces esto lo aprovechan las personas que hacen pseudociencias y que emiten bulos porque, claro, al final es más tajante decir, no, esto no funciona, que decir, se está investigando. Entonces, nosotros tenemos que movernos en ese contexto y eso es lo que aprovechan las pseudociencias y las pseudoterapias. Entonces, la ciencia es compleja y ahí tenemos el reto de intentar hacer atractivo algo que es un poco más complejo que una desinformación que dice esto no funciona o las vacunas no funcionan y no te da muchos más argumentos de los viscerales, por así decir. Entonces, bueno, pues tenemos que estar en ese equilibrio y no es fácil. Decía un periodista de un medio brasileño, de Comprova de Brasil, que la mentira es más sexy que la verdad. Y eso influye en lo que decía Javi Salas, de que se posiciona mucho mejor, al final los bulos se cogen esos huecos. Bueno, pues el reto que tenemos todos los periodistas es que la verdad sea más sexy que la mentira. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero bueno, nadie ha dicho que fuera fácil y para eso estamos aquí. O sea que eso no nos tiene que echar para atrás. Nosotros lo que hacemos es detectar los bulos sobre ciencia y salud que nos parecen pues peligrosos, lo centramos sobre todo en esos porque tiene que ver con salud pública. Luego también lo que hacemos, temas de interés cotidianos, hacemos un consultorio semanal que nos preguntan por diferentes cosas. ¿Sirve esto para curar el dolor de garganta? Bueno, a veces se meten un poco en... Nosotros hablamos con médicos y demás, y siempre decimos que no somos médicos, pero bueno, también este consultorio la gente lo agradece mucho. Y bueno, pues al final se trata de intentar hacer un compendio de lo que hablábamos. Cultura científica en todos los niveles, pues consultorio para cosas más básicas, desmentir bulos que se están moviendo y luego también aprovechar pues efemérides científicas como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para desmentir mitos sobre matemáticas y niñas. O sea, intentamos hacer un poco todo, siempre desde el punto de vista de luchar contra la desinformación y contra los mitos en ciencia y salud. Las fuentes que utilizamos, pues es que eso, hacemos periodismo, no hay más diferencias de lo que comentaba antes también Javi. Lo que intentamos buscar es siempre el origen de todas las desinformaciones, si existe el estudio, si existe el científico, y en el caso de temas en profundidad, pues vamos siempre con fuentes autorizadas. Lo que os comentaba antes, las desinformaciones nos llegan sobre todo por WhatsApp, ahí tenéis el número 655 1985 38, de todas maneras lo voy a dejar luego al final por si os interesa, y aparece en la página web, o sea que lo que queráis. También por comentarios y mensajes de Twitter, por Facebook, un apartado que tenemos en la web que se llama Buloteca, y luego también por email, aunque muchísimo menos. Es verdad que por email ya se nota que se utiliza muchísimo menos. ¿Y cómo seleccionamos entre todo lo que tenemos? ¿Cómo seleccionamos? Bueno, pues para nosotros es una prioridad los temas relacionados con salud y pseudociencias por los riesgos que conllevan. También nos fijamos en cuánto se ha compartido esa desinformación. Si se ha compartido muchísimo, pues la priorizamos. Si se ha compartido poco, pues a lo mejor decimos, bueno, vamos a esperar a ver si no se mueve mucho o si a lo mejor lo han compartido 3 personas y si no es muy grave, pues esperamos o la descartamos. Y luego si es novedoso, ya lo hemos hecho. A veces si ya lo hemos hecho, le damos una vuelta y lo volvemos a sacar, si vemos que se vuelve a mover. Porque es verdad que como nunca mueren los bulos, al final tienen como una vida que de pronto has desmentido el bulo y se supone que ya, bueno, pues tú crees que ha desaparecido, pero de pronto a las 2 semanas vuelve ese mismo bulo. Entonces tienes que volver a sacar la información para intentar contrarrestarlo. Y ahora ya para terminar, algunos ejemplos prácticos, pues por ejemplo del coronavirus, habréis visto todos eran unas imágenes que aparecían cuerpos caídos y decían que era de la ciudad de Huawei. Pues no, al final esto era una performance que hicieron en Frankfurt por un tema del holocausto, en memoria del holocausto, entonces no tiene nada que ver, pero se compartía como si fuera de China. Luego también mandaron una especie de carta, aquí lo que hicieron fue manipular el sello del Ministerio de Sanidad, pusieron un sello además anterior, con fecha de 2020, o sea,
esto fue bastante burdo, pero para que veáis que la gente pierde el tiempo en hacer esto, en hacer estas desinformaciones. Y esto hablaba de que el Ministerio de Sanidad recomendaba no suministrar productos provenientes de China. Entonces, bueno, son bastante peligrosos. Está muy bien que, por ejemplo, la Embajada de China comparte nuestros desmentidos. Al final se trata de crear redes, pues la Guardia Civil, la policía, porque al final, claro, hablamos muchísimo con ellos para todo este tipo de cosas. Entonces, trabajamos juntos, que al final el objetivo común es que la gente no caiga en esto. O sea, que en ese sentido está muy bien. Bueno, se mueven muchísimas pseudoterapias y remedios falsos en relación al coronavirus, como se comentado. PAMI se utiliza también, no sé si lo conocéis, bueno, mejor que no, pues el tema de la lejía esta MMS que no funciona para nada y que es súper dañina, pues también se está moviendo que eso sirve para tratar el coronavirus y es una burrada. Entonces, bueno, están aprovechando esta crisis de que la gente tiene mucha incertidumbre, que no se sabe si hay tratamiento, si no, pues de momento no hay tratamiento, se tratan los síntomas, de momento la letalidad es del 2,3%, no es muy alta comparada con la gripe o con otras, el SARS o el MERS, pero bueno, la verdad es que la gente tiene un poco de temor, entonces eso se aprovecha para decir, no, mira, pues utiliza esto, utiliza lo otro, y nos escribe mucha gente, esto es verdad, esto es verdad. Y luego hay otros casos, por ejemplo, esto ya fuera del coronavirus, se compartía este corazón que decían que era de un niño que tenía como gusanos por dormir con su perro. Y bueno, pues eso, con una búsqueda inversa de imágenes, lo que decimos, encontramos que en realidad eso se había publicado en una universidad, un centro de investigación. El corazón en realidad era de un perro y lo que había, los gusanos son gusanos adultos, pero era pues para un trabajo que estaban haciendo, un experimento que no tenía absolutamente nada que ver con que un niño esté durmiendo con un perro y que el corazón del niño le salgan gusanos, absolutamente nada que ver. Pero eso, para que veáis, ahí a lo mejor habría ese componente de maldad o alguien que odia a los perros, o porque ¿quién puede compartir algo así sabiendo que es falso? Bueno, pues esto es un ejemplo muy claro. Y esto, por ejemplo, si os llega a vosotros en Google o a través de nuestra caja de herramientas, con la búsqueda inversa de imágenes, si os sale este corazón, bajáis abajo, os fijáis en la fecha y os saldría la fuente original, que es el estudio de esta universidad. O sea, para que veáis que vosotros también lo podéis hacer. Esta es la típica cadena de WhatsApp que llega de lo del cáncer, de los sujetadores con aros, tal. Bueno, pues aquí hablan de un científico y de un centro de investigación que no existen. Lo buscamos y no existen. Pues también, eso, si os llega algo, voy a buscarlo. Lo buscáis y es que no existen. Aquí siempre, ¿no? Se publican informaciones, se ha desarrollado un virus que destruye todos los tipos de cáncer, y luego muchos medios de comunicación, materia no, pero muchos medios de comunicación titulan así, promete acabar, Bueno, pues al final te miras un poco el paper y en realidad era un estudio hecho en animales, se había hecho en células in vitro, y iba a empezar ahora el ensayo clínico con humanos. O sea que de ahí a que vaya a destruir todos los tipos de cáncer, pues no es así. Pero bueno, también nos escriben bastante alarmados pacientes, ¿qué hay de cierto en esto? Tengo cáncer, no sé qué, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de informaciones. Luego hay otros también que se le ocurran mucho lo que decimos de cómo se ocurran los bulos. Aquí se supone que es un tumor que cuando le acercas el ajo, huye del ajo. Entonces, pues también había gente que se lo creía. Entonces, no, obviamente eso no es así, ¿no? Pero bueno, estuvimos hablando de lo que decía antes Javi, que tuvo que hablar con Matej Sanz para el tema de, oye, esto es verdad que muerto, tal. Pues nosotros también hablamos con la Sociedad Española de Oncología de, esto no es verdad, pero bueno, y en plano no, un tumor jamás se podría comportar así. Bueno, para que veáis que se comparten cosas así, que hay gente que pierde el tiempo en hacer un vídeo con un imán debajo de un trozo de carne o de lo que sea y con un ajo, en fin, bueno. Y luego también las curas milagrosas, pues sobre la ELA, esta información se publicó muchísimo, un tratamiento de la ELA que decía que curaba la enfermedad. Era un tratamiento que todavía está en fase muy preliminar. Hablamos con la presidenta de una fundación de pacientes, que aparte ella también es profesora en la Complutense y es científica, y nos decía que era una cosa muy preliminar, que todavía no había resultados definitivos y que ya le habían preguntado pacientes porque se querían ir a Estados Unidos a hacerse ese tratamiento, porque lo habían leído. Entonces, con los temas de salud tenemos que tener muchísima precaución porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, nosotros por eso lo priorizamos muchísimo. Cuando vemos que se empieza a mover algo así, le damos prioridad por encima de otras cosas. Y aquí tenéis ya los datos por si necesitáis el teléfono de WhatsApp, el correo electrónico, Twitter y Facebook. Y ahora sí, por favor, preguntadme lo que queráis. Sí. Sí. Que vaya contra las noticias falsas, porque si, por ejemplo, un medio que tenga muchos seguidores o que sea un medio oficial y comparte algo que todavía no está verificado por fuentes que tiene, que a lo mejor no son
Pero, por ejemplo, hay medios que para tener la primicia de la noticia o ser los primeros en compartir algo, muchas veces no tienen la veracidad completamente 100% y lo comparten. Esto no hay una manera de controlarlo. Pues ley como tal no hay, y además aquí hay que tener cuidado también por el tema de la libertad de expresión y de no sobreregular. Entonces, a ver, Maldita nunca emprende acciones judiciales contra ningún medio. De hecho, eso lo tendría que hacer en todo caso. A lo mejor, pues si hay una desinformación contra un colectivo o algo así, pues tú como colectivo a lo mejor te puedes querellar contra el medio, pero eso sería como en otro plano. Al final, la filosofía es que hay que intentar que las informaciones correctas se sobrepongan a las falsas. Entonces, en teoría, si, por ejemplo, esto que os enseñaba del buscador, de la extensión de los navegadores, pues Mediterráneo Digital o otros medios que publican muchas desinformaciones, si nosotros ya decimos, señalamos con el dedo, por así decir, eso en teoría tiene que hacer a los lectores intentar que hagan menos clic. O sea, que ellos mismos, en teoría, con el sentido común y con una sociedad más crítica y con más pensamiento crítico y demás, eso tendría que ir a ellos bajándolos, no judicializarlo todo. Que yo sepa, no está sobre el tintero ahora hacer una ley de este tipo, yo entiendo lo que dices, pero aquí tenemos que tener cuidado eso con la libertad de expresión también, que al final es un derecho fundamental. No se pueden decir burradas, pero bueno, hay que intentar nosotros, como periodistas, el cauce que hacemos es hacer bien nuestro trabajo y decir esto no es así, pero nosotros no entraríamos en el terreno judicial. Otra cosa es, si eso afecta a una persona concreta o a un colectivo y quiere emprender acciones legales, pues está en su derecho de que haga lo que sería solo por difamación. Claro, eso ya, o pues por ejemplo lo de María Teresa Campos, ¿no? Que la dieron por muerta y tal, y luego al titular, bueno, pues no sé, eso ya cada persona, pero en Maldita intentamos alfabetizar a la población y que todo el mundo tenga herramientas y que lo intente combatir para que de alguna manera esos medios pues cada vez se vayan dando cuenta de que la gente no confía en ellos, vayan teniendo menos visitas y desaparezcan. Eso sería como que yo no quiero que desaparezcan los medios de comunicación, pero los que hacen mal las cosas, bueno, o que hagan bien su trabajo, que se den cuenta, esto no funciona, vamos a apostar por decir las cosas como son, porque estamos viendo que nos están diciendo que somos unos mentirosos y que estamos por el clic. Pues eso sería lo ideal. Entonces, intentar cambiarlo. Y habrá veces a lo mejor que no tiene que ver con el medio de comunicación, ¿no? Que puede ser un periodista concreto dentro de un medio de comunicación que ha creado una noticia falsa o un bulo. Entonces ya más que depende de su trabajo, ¿no? Claro, al final es que eso dependerá también de las instrucciones que reciban, porque dentro de los medios a lo mejor una persona escribe un texto, luego el titular no lo pone él, entonces cuando vemos un titular que no tiene nada que ver con el contenido, a lo mejor la persona que firma esa información no ha puesto el titular y se lo han puesto los responsables por el tema del clic. Entonces aquí al final pues no sabemos si la gente tiene que llegar a fin de mes, o sea, yo tampoco culpabilizaría al currito que le han dicho te tienes que poner a escribir esta, pues yo qué sé, o sea, al final no hay que... Pero bueno, nosotros lo que hacemos es denunciar esas prácticas. Si ya denunciando esas prácticas se dan cuenta de que los lectores cada vez les acusan de esto que estáis haciendo no está bien, no me fío de este medio, pues entonces a lo mejor los responsables de ese medio se dan cuenta y cambian, que es el objetivo. Pero al final tampoco lo enfoquemos en el currito, que le toca escribir la información, porque bueno, al final tampoco está en la cúspide el origen del problema. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Yo te quería preguntar, sí. Laura, bueno, en la donación y el trasplante de órganos, la bicha, por decirlo de alguna forma, que gracias a Dios en España no es el tráfico de órganos. ¿Os ha llegado algo referente al tema? ¿Habéis tenido alguna experiencia? La verdad es que no. De hecho, busqué antes de venir y eso, bueno, eso es positivo, sí, que no se mueva... sí que es verdad que lo de Javi no nos llegó, como fue 2012 y esto se creó en 2017, nosotros tampoco estábamos entonces, pero no, la verdad es que en ese sentido, y yo creo que eso es una buena noticia para el Sistema Nacional de Trasplantes, porque no se están moviendo desinformaciones en ese sentido. Es que claro, una de las cosas que tienen las redes sociales, ¿no?, es que abren la puerta a... Claro. Puerta, ¿no?, a que todos somos informadores, ¿no? Todos podemos informar, todos tenemos la... Y claro, eso es un temor para cualquier organización, ¿no? Sobre todo una como la ONT, que cuenta con algo que ha cuidado muchísimo, que ha sido eso. Y bueno, vemos cómo ya llevamos tiempo en redes sociales y eso no ha proliferado mucho, ¿no? No, nosotros tampoco lo hemos detectado. A lo mejor es, bueno, porque todo en general en la ciudadanía española, todos tenemos en el imaginario, bueno, en nuestro subconsciente, que somos líderes en donación, no sé, yo creo que es como muy blanco y eso es positivo en realidad, no genera confrontación como el tema de las vacunas y bueno, mejor que sea así en realidad, pero bueno, Javier, pero sí. Pero es verdad que nosotros no tenemos
No nos han llegado. No. Sí, allí. Mi duda es si cuando llega alguna desinformación, si sois capaces de llegar a la persona que lo ha propagado, por ejemplo, si es un político que pone una foto falsa, un vídeo falso, o en tu caso, si es algún pseudocientífico que publica un bulo, también, aparte de publicar la noticia, os ponéis en contacto con ellos para decir, oye, esto no es verdad. Con los políticos, bueno, en el caso de Maldito Dato, cuando dicen alguna declaración, eso lo llevaría un poco en la sección de Maldito Dato, pues cuando dicen una declaración que dicen esto no es verdad, contactan con el partido. Esto ha dicho fulanita, ¿qué tenéis que decir al respecto? Entonces, bueno, a veces te dan largas, a veces no. Entonces, al político directamente no se lo dices, pero se lo dices al partido, que en teoría el partido se lo tendría que decir a la persona. O sea, ese sería un poco el canal. Nosotros en ciencia y en general en bulo y tal, tenemos localizado a algunos tuiteros que son fuente de bulos. Entonces, a ellos o sea, lo que hacemos es tenerlos localizados. Intentamos evitar el cuerpo a cuerpo, porque ya de por sí Twitter es la guerra y hay mucha gente en contra. Cuando publicamos cualquier cosa en contra de Maldita, pues muchos trolls, muchísimos trolls, es una barbaridad. Entonces, al final, si nosotros contribuyéramos también a esa guerra, no podríamos hacer bien nuestro trabajo. Entonces, lo que hacemos es intentar localizarlo, pero evitamos decir esto que tú has dicho es falso. Lo publicamos desde nuestras cuentas y luego normalmente estas personas se dan por aludidas y entonces ya empiezan ahí a sacudirnos, como digo yo. Pero bueno, da igual, tenemos el escudo y da igual. Y lo que es muy chulo es que la comunidad de Maldita, en general los tuiteros que nos siguen y demás, pues nos defienden. Pero ¿cómo dices eso? No sé qué. Entonces, ellos mismos ahí se hacen su debate y eso es chulo porque al final como que lo van arrinconando al malo, por así decir. Entonces, sí, no sé qué pasó con algo del coronavirus, que también compartió, no sé si lo visteis, que decían que era un cirujano que de pronto se cae redondo y dicen esto el coronavirus en un segundo le ha dejado frito, tal, no sé qué. Entonces, nosotros publicamos que era falso, pero no le señalamos a él. Publicamos normal, desde las cuentas de Maldita. Entonces, este chico siguió compartiendo, entonces ya hubo gente que le compartió lo de Maldita, entonces él nos etiquetó y dijo, bueno, que os paga no sé quién. Bueno, ya empezó con sus criterios, porque esto no es así, y las vacunas y no sé qué, al final se retroalimentan con sus movidas. Entonces, ellos saben que nosotros existimos y que les desmontamos, intentan atacar, pero nosotros no solemos entrar en el cuerpo a cuerpo. Y luego otra cosa que decías de políticos, por ejemplo, cuando Isabel Ayuso dijo que la contaminación no mataba y se quedó tan ancha, fue curioso también cómo el CSIC entró al trapo y eso era algo que no había hecho normalmente. Entonces, el CSIC, desde su cuenta institucional de Twitter, publicó un hilo al poco tiempo, yo creo que ese mismo día por la tarde o algo así, o en unas horas, diciendo los estudios científicos que aseveraban que la contaminación influía en la salud y que eso al final acababa con la muerte. Entonces, a mí eso me pareció muy positivo, sin decir, no respondió a Ayuso, simplemente dijo, pues de una manera como muy polite, ¿no? Muy diplomática, pues la contaminación sí está relacionada con la muerte, bla, bla, algo así. Bueno, pues a mí eso me parece un ejemplo muy bueno también de entrar en la conversación, que es lo que decía Javi, intentar entrar en la conversación para atacar algo que se movió como la pólvora. O sea, bueno, es verdad que Ayuso tiene ese poder también de cuando dice algo, pues remueve. Entonces, eso en concreto que tocaba ciencia, pues también se vio muy claro. Y nosotros ahí en concreto, pues no hablamos con Ayuso tampoco. Bueno, pues hicimos nuestra información, los compañeros de Dato también lo sacaron, porque también era una política y lo sacamos un poco entre los dos. Gracias. Gracias. Tendréis hambre ya también, ¿eh? Quedamos con retraso. Yo he intentado centrarme en el tiempo. Quería preguntarte tu opinión. Sí. Has citado antes el caso de los antivacunas, sí. Y es un caso que bueno, seguido, hemos hecho investigación y me llama mucha atención, es que la batalla está perdida ahí, porque es que ves el efecto, no solamente son mentiras, sino es el efecto de la pseudociencia, pseudoterapia, en cambiar el mapa epidemiológico, en traer enfermedades que estaban controladas o ya no existían, y provoca un problema de salud pública muy grave. Entonces, ahí ¿está perdido todo? Hombre, no, tenemos que seguir luchando, o sea, desde todos los medios, y porque al final yo creo que hay gente todavía indecisa, que a lo mejor si tú no dices nada y dejas que las personas antivacunas sigan con sus historias, pues a lo mejor acaba calando en gente que está todavía indecisa. Y bueno, a lo mejor hay alguna persona antivacuna que a base de lo que tú vas publicando
si le llega de cerca o lo que sea, a lo mejor se convence de la realidad. Pero con eso hay que tener mucho cuidado, y Javi ha escrito bastantes artículos de esto, de cómo hablar con estas personas, no tratarles como tontos, no decir yo tengo la razón y tú no. O sea, con esto hay que tener también mucho cuidado. Yo recomiendo mucho sus artículos en ese sentido, si buscáis, porque no hay que infravalorar sus argumentos, porque al final es gente también preocupada por la salud de sus hijos. Lo que pasa que, bueno, pues se están informando con unas fuentes que no son las adecuadas, y al final lo que tienen son temores, y bueno, en eso hay que tener cuidado, no ridiculizarlos tampoco, porque consigues lo contrario. Entonces yo para nada creo que esté la batalla perdida, yo creo que tenemos que seguir ahí dando cancha. También veo un poco peligroso lo de obligar a vacunar, que muchas veces es obligar, no obligar. Habrá que ver también, a lo mejor si llega ya un pico brutal, bueno, pues habrá que ver las medidas que hay que tomar, pero bueno, todos estos son temas complejos y hay que analizarlos también con cuidado. Nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en que las vacunas funcionan, y yo no creo que sea remar en el desierto. Yo creo que todo cuenta, y que bueno, pues si se sigue moviendo, pues se sigue apostando. Al final, no sé, nosotros tenemos hasta este nivel, a lo mejor las autoridades de salud pública tienen que hacer otras cosas que a nosotros se nos escapan, porque al final nosotros no somos políticos, en general somos periodistas y llegamos hasta donde llegamos. A lo mejor hay que hacer otras cosas que salen un poco ya de nuestro ámbito. Ya está, gracias.